Gustavo Bianco. Comencé en el adiestramiento en 1990, así que estoy cumpliendo ahora 31 años en el mundo del adiestramiento. La mayor parte de mi actividad laboral la desempeñé en lo que es el trabajo doméstico, es decir, trabajo como adiestrador, como modificador de conducta. Y en el campo deportivo, bueno, me acerqué a todos los adiestradores, no a todos, pero a una buena parte de los adiestradores que vinieron acá, de la mano de Juan Mesina generalmente, y comencé a practicar, en principio, en una situación un poco extraña. Empecé a practicar con perros que sabía que no iban a funcionar, ¿no? Quería irme poniendo canchero con la parte técnica, con 2 perros que tenía de estructura, 2 ovejeros alemanes, y luego ya en el año 98, 99 traje un perro de afuera, de Estados Unidos, un hijo de Orri, y ahí sí comencé a practicar el deporte un poco más en serio. Bueno, con ese perro rendí los exámenes y luego competí, y luego también trabajé un hijo de Eros Monwisse, Ewok Van Larenhey, que él no era un perro de mi propiedad, era de Nicolás Nístico, y todo eso transcurrió entre el año 99 y 2010, ¿sí? Fueron 10, 11 años que estuve en el mundo deportivo. Luego me alejé, y ahora estoy como con ganas de retomar y viendo el mundo del adiestramiento deportivo un poco cambiado, ¿no? Y a eso me voy a referir más precisamente en la charla. Con respecto a mi formación como psicólogo, cursé en la Universidad de Buenos Aires, que tiene una formación básicamente psicoanalítica, y como nunca me sentí muy identificado con ese modelo, ya me fui formando en la carrera de grado en todo lo que es el área conductual. Eso me sirvió mucho para el adiestramiento de perros, me formó teóricamente. Me gusta la teoría un poco en sí misma también, por el mero hecho de entender, de que me permite entender muchas cosas. Y luego ya en formación de posgrado me seguí especializando en cursos de posgrado en terapias conductuales, ¿sí? Actualmente estoy haciendo un máster en SABEC, que es una institución española en análisis y modificación en análisis funcional de la conducta. Así que, bueno, en líneas generales esa es mi presentación y no tengo mucho más para decir en relación a la presentación. Yo pasaría, si están de acuerdo, a intentar compartir pantalla para comenzar con la charla. ¿Ustedes la ven ahí? Todavía no. Todavía no, no entró todavía. A ver. Ahí está. Ahora sí. Tenés que agrandar, pero entraste, no está como antes. Un segundo. ¿Ahora? Ahora está bárbaro. Perfecto. Bueno. Bien. Bueno, entonces ahí tienen el título de la charla, que ya lo tenían en la invitación. Y para comenzar, les voy a comentar lo que sería la hoja de ruta de esta charla, que es un poco ambiciosa para mi gusto, porque me fui como enganchando, la disfruté mucho, estuve toda esta semana preparando el PowerPoint y la charla, y bueno, me resultó un poco complicado al no saber el público al cual va dirigida, no saber bien en qué medida puede exceder y puede ser complicada, o en qué medida puede ser demasiado, digamos, obvia para los que ya están con cierto recorrido. Pero bueno, fui
tratando de generar profundidad en la charla y al mismo tiempo que sea clara. Así que espero poder lograrlo, ¿no? En principio, en la primera parte, la intención mía es presentar la problemática sobre la que voy a enfocar la charla, ¿sí? En la segunda parte, intentaré ofrecerles una explicación desde la óptica del análisis funcional de lo que es el punto que nos ocupa, ¿no? La problemática que nos ocupa en la charla. Es decir, que vamos a tener que hablar un poco acerca de qué es el análisis funcional. Y en la tercera parte intentaré ofrecerles una posible solución de esa problemática, ¿no? También desde la óptica del análisis funcional. ¿Por qué digo solución? Porque a mi modo de ver, y tratando de entender la crítica como una crítica constructiva, yo entiendo que hay algunos desencuentros, ¿no? Entre lo que yo puedo ofrecer, que es más la formación científica, teórica, y el rumbo que estamos siguiendo, ¿no? Pero no quiero adelantarme, vamos directamente al inicio de la charla. Bueno, acá no me está pasando el... no sé por qué. Ahora sí, bien. Bueno. Puntualmente, me están escuchando bien ahí, ¿no? ¿Y están viendo bien el PowerPoint? Sí, está perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, para presentarles el punto sobre el cual quiero desarrollar la charla, ¿sí? Les comento lo siguiente. Me pareció interesante reflexionar acerca de las razones por las cuales en el adiestramiento deportivo quedan tantos perros en el camino, ¿sí? Los perros que llegan son un puñado muy pequeño de los que prometen de cachorros, ¿sí? Fíjense acá el intento gráfico por representar todos los perros que muchas veces vemos a través de videos que pintan como buenas promesas y a partir de este embudo, de este cuello de botella, todos los que llegan a un buen rendimiento, ¿no? En mi opinión, hay un filtro que en todo deporte existe, pero que creo, y eso es opinable, que se podría reducir en alguna medida, ¿no? Y sobre las razones o las intervenciones o los procedimientos sobre los que podríamos reducir ese filtro, es sobre lo que quiero enfocar la charla. Creo también que podríamos pensar en un segundo filtro, ¿sí? Podría existir un segundo filtro. ¿A qué me estoy refiriendo con un segundo filtro? A que muchos de los perros que llegan a tener un buen desempeño deportivo se han mantenido a veces muy cerca de la estimulación aversiva durante la preparación, ¿sí? ¿Cuántas veces los guías que logran subirse al podio lo hacen luego de haber cambiado varias veces de perro? ¿En qué medida estos filtros son evitables y en qué medida no? ¿Sí? Sobre esto quiero enfocarme. ¿Se entienden cuáles serían los dos filtros? Un primer filtro que yo veo es que muchos perros que prometen no llegan. Y un segundo filtro, que muchos perros de los que llegan fueron muy expuestos a estimulación aversiva durante el entrenamiento y muchas veces en manos de guías que para subirse al podio han tenido que cambiar recurrentemente de perro, ¿no? Yo creo que esto en alguna medida es inevitable, pero quizás sobre lo que podemos discutir es sobre el grado en el cual esto ocurre, ¿no? ¿Cuáles podrían ser entonces las razones de estos dos filtros? En principio, lo que está claro es que estos filtros que se generan por varias razones, una de ellas la sabemos todos, esto es una obviedad, no todos los perros son perros aptos para un deporte de alto rendimiento. Entonces, cuando digo que es inevitable que a la hora de practicar este deporte muchas veces tengamos que cambiar de perro porque no estamos con el perro adecuado, creo que es algo que va a seguir ocurriendo. Pero aún con el perro adecuado, el deporte de alto rendimiento es muy difícil. Y aquí yo creo que ya entramos en otro tipo de filtro, ¿no?
Y me refiero a que es muy difícil porque demanda disposición por parte del perro, velocidad y precisión. Pero lo que convierte en más difícil todavía es que todas estas dimensiones de la conducta, es decir, la disposición, la velocidad, la precisión son dimensiones de la conducta, deben presentarse de una manera encadenada y ante ausencia de reforzamiento. Cuando digo encadenado, digo que nosotros solemos trabajar todos los ejercicios por separado y luego el día de la competencia tenemos que presentar un encadenamiento de conductas que no van a obtener reforzamiento. Y eso lo convierte en un deporte muy difícil. Más precisamente, si bien estoy hablando del deporte en general, me estoy refiriendo al deporte que más conozco, ¿no? Que sería el Jutsu, el IGP, el Hippo, como lo quieran llamar. Entonces, la idea es tratar de pegarle una vuelta más de tuerca a alguna de las razones de estos filtros. Y acá, como todo esto creo que hasta ahora es opinable, lo presento a modo de hipótesis. Gracias a que se fue extendiendo la idea según la cual la ciencia nos resultaría útil para optimizar el proceso de adiestramiento y el rendimiento de nuestros perros, nos fuimos acercando al conocimiento científico en las últimas décadas. Yo cuando comencé en el año 90, recién empezaba a resonar el tema de modificación de la conducta, de tratar de entender un poco más a nivel teórico lo que pasaba con los perros. En el año 94 fue el primer seminario que tomé con Páscolo. Luego vino Van der Getten, que enfatizó en la teoría en el año 96. Y ahí fue cuando, por lo menos en el núcleo de Argentina, y creo que esto se puede extender a toda Latinoamérica, nos fue cayendo la ficha, como quien dice, de que la ciencia tenía algo para aportarnos en el adiestramiento de perros. Pero la pregunta que yo quiero hacerme, y a modo de hipótesis, porque es una opinión personal, es ¿qué tan directo y qué tan desviado viene siendo nuestro acercamiento a la ciencia? ¿Sí? En este gráfico, lo que intento representar es un engranaje de 3 elementos, de los cuales yo creo que vienen funcionando más o menos bien 2 de estos 3 elementos. ¿Sí? Tener un buen perro está claro que es necesario. Todos los que practican deportes están buscando un buen perro. También están preocupados por mejorar las habilidades técnicas. A esto básicamente yo hacía referencia hace un ratito recién cuando les dije que noté el mundo del adiestramiento un poco cambiado y en estos 10 años de ausencia, casi 11, la verdad que noté que mejoraron los juntos, mejoró la precisión, mejoraron la limpieza en los ataques, la limpieza en las batidas, o sea, la verdad es que técnicamente se avanzó y este esquema de engranaje creo que viene funcionando. Lo aclaro para que no quede la crítica como una crítica completa, es una crítica parcial, una pregunta. Pero en alguna medida creo que este engranaje del conocimiento científico se podría acoplar un poco mejor a este engranaje y está un poco desatendido, ¿no? Un poco desviado, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de transmitirles y de a poco ir pasando de una mirada más aérea a una mirada más precisa. Entonces, tratemos de ampliar un poco lo que les acabo de decir. Estos acercamientos, en mi opinión, algo desviados al conocimiento científico que sustenta nuestra actividad, podríamos pensarlo, por ejemplo, mencionando estos puntos que paso a detallar. A la hora de acercarnos al conocimiento científico que sustenta nuestra actividad, elegimos los adiestradores mucho más el camino de los intermediarios que el camino de las fuentes teóricas. Y con esto quiero que quede claro que como intermediario también me ubico yo, ¿sí? Las fuentes teóricas, yo no tengo acceso a las fuentes teóricas, no formo parte de las fuentes teóricas. Yo leí las fuentes teóricas y la transmito como puedo. Y en algún punto la puedo estar pifiando tranquilamente, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea psicólogo no me convierte en una fuente teórica. Esto quiero aclararlo. Pero una cosa es escuchar a Gustavo Bianco o a quien sea
y otra cosa es, por ejemplo, leer a Skinner, ¿sí? Ahí estamos accediendo a las fuentes teóricas. Y creo que si queremos acceder a la ciencia, debemos acceder directamente a las fuentes teóricas. Creo que es un camino mucho más directo que estar bebiendo de las fuentes que nos ofrecen los intermediarios, adiestradores, que estamos haciendo lo que podemos con las fuentes teóricas, transmitiéndolas como mejor podemos, ¿sí? Los intermediarios, por las razones que fueran, no nos han propuesto un camino parsimonioso. ¿Qué es la parsimonia? La parsimonia es algo muy valorado en la ciencia, que es tratar de, con la menor cantidad de principios posibles, explicar la mayor cantidad de fenómenos posibles. De una manera más coloquial, podríamos decir que la parsimonia apunta a poder sacar máximo provecho con los menores recursos, ¿sí? A tratar de simplificar la cosa. Y yo creo que en este sentido nuestro acercamiento a la ciencia no está siendo parsimonioso, ¿sí? ¿Por qué digo que no está siendo parsimonioso y está un poco desviado? Porque en principio se han proliferado muchísimo en la medida en que los adiestradores fuimos viendo que la ciencia nos podía aportar algo para el adiestramiento. Se han proliferado una serie de enfoques y existe una ausencia, hablo en términos estadísticos, ¿no? Existe una ausencia de consenso acerca de un marco teórico predominante, ¿sí? Comenzamos hablando allá por los años 90 de los modelos jerárquicos, ¿sí? Que en algún punto estaban emparentados con la etología, ¿sí? Aun cuando muchos etólogos no se sentían cómodos con que se hable de modelo jerárquico como emparentado a la etología. También están los modelos conductistas, también está el enfoque cognitivo-emocional, los enfoques llamados gestionalistas, gestionalismo comportamental o gestionalismo emocional. Los enfoques constructivistas también se están escuchando y las famosas neurociencias también vienen resonando en el mundo del adiestramiento. En algún punto también tendríamos que agregar acá lo que es el eclecticismo, que el eclecticismo implica que ante un río revuelto como este, en donde no está claro cuál es nuestro marco teórico de referencia, hay gente que dice, bueno, frente a esta proliferación de enfoques, quizá una buena idea sea aprender un poquito de cada cosa, ¿sí? Y la verdad es que quienes apuestan a este enfoque ecléctico de aprender un poquito de cada cosa, lo que no siempre tienen en cuenta es el costo que pagan por aprender un poquito de cada cosa, y es que al aprender un poquito de cada cosa, no aprenden mucho de casi nada, ¿sí? Es decir, los recursos son limitados, el día tiene 24 horas, y nosotros, una cosa es que elijamos un marco teórico de referencia que es parsimonioso, es decir, que con poco nos puede ofrecer mucho, y en ese marco teórico profundizamos nuestro estudio, y otra cosa es que tengamos la salida frente a esta proliferación de aprender un poquito de cada cosa, en donde, por ejemplo, en lo que para mí es el marco de referencia, que es la psicología del aprendizaje, y más precisamente condicionamiento clásico y operante, terminamos teniendo una idea tan general y poco profunda que la podemos aplicar al adiestramiento de una manera muy limitada. En segundo lugar, también hay pseudoexplicaciones. Digo pseudoexplicaciones porque no terminan de ser explicaciones. Parecería que es un acercamiento a la ciencia, pero yo lo llamo pseudoexplicaciones científicas basadas en etiquetas que no se encuentran correctamente explicadas, ¿sí? Y últimamente, en la medida en que los adiestradores nos fuimos acercando a la ciencia, también proliferaron esas etiquetas. Entonces, hablamos de etiquetas, de categorías, como por ejemplo perro reactivo, perro proactivo, perro dominante, un perro que tiene buenas o no tan buenas emociones, buen drive, empatía, si nos retrotraemos hace unos años atrás, temperamento, resiliencia, objetivos mentales, refuerzos referenciales, refuerzos ciegos, pseudo supersticiosos, anclaje motivacional,
intención comunicativa, sincronía emocional, sintonía emocional, objetualización, y esta me encantó, escuchen bien, desambiguación de la señalética voluntaria. Está en el tercer libro de Carlos Alfonso López García. Muchas veces estas etiquetas que pueden servir para que nos entendamos, por ejemplo, si yo digo que un perro no tiene buenas emociones o es dominante, podemos tener una idea acerca de a qué tipo de perro me estoy refiriendo, pero muchas veces, ¿por qué digo pseudoexplicaciones? Porque esta etiqueta lo que obtura es que sigamos hablando de eso. Le ponemos la etiqueta y parece que ya lo explicamos. Y de lo que se trata, esa etiqueta, la única ventaja que tiene, es que nos sirve para empezar a entendernos. Pero es eso simplemente, para empezar a entendernos. Luego tenemos que avanzar para decir, bueno, a ver, ¿qué entendés vos por perro reactivo? ¿Qué entendés vos por proactividad? ¿Y cómo la generás? ¿Hasta qué medida viene dada y en qué medida la podemos proveer nosotros técnicamente? ¿Y cuáles serían esas técnicas? Entonces, profundizar en esa etiqueta para que podamos aportar algo más que un mero vocabulario que suena a científico, pero que no nos ayuda mucho a la hora de pararnos frente al perro. También muchas veces aparecen pseudoexplicaciones científicas que presentan saltos explicativos. ¿A qué llamo un salto explicativo? Por ejemplo, cuando se habla de que el perro debe comprender lo que le enseñamos, y para que esto ocurra, debemos pedirle un ejercicio en una dirección opuesta al reforzador. Esto también lo dice Carlos Alfonso López García, cuando entrena un ejercicio, por ejemplo, en el luring el perro está siguiendo nuestra señalización, digamos, hacia el reforzador, y él lo que dice es que simplemente el perro aprendió a seguir al reforzador. Luego, cuando el perro aprende cierta mecánica del ejercicio, le pone el reforzador en una dirección opuesta, y esto dice que le permite al perro comprender lo que le enseñamos. Bueno, un salto explicativo es que no definamos qué entendemos por comprensión y que no nos metamos un poquito más en esa técnica para ver efectivamente qué es lo que está aprendiendo el perro y si efectivamente está comprendiendo o estamos pegando un salto explicativo y estamos poniendo un vocabulario que queda bonito, pero que no nos ayuda demasiado. Por último, hay pseudoexplicaciones científicas basadas en las neurociencias, ¿sí? ¿Y por qué digo que son pseudoexplicaciones cuando las neurociencias tienen un, digamos, rigor científico evidente? Porque ahí estamos equivocando el nivel de análisis. Cuando nosotros nos paramos en el adiestramiento, nuestro nivel de análisis es el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje es un nivel de análisis perteneciente a la psicología. Entonces, si nosotros queremos explicar un nivel de análisis que es conductual, proceso de aprendizaje, con explicaciones biológicas provenientes de las neurociencias, ¿estamos mejorando la explicación? Sí, estamos mejorando la explicación, porque claramente la biología es necesaria para que se produzca un proceso de aprendizaje. Si no tenemos un organismo vivo interesado por una serie de reforzadores, se hace complicado que el proceso de aprendizaje transcurra exitosamente. Entonces, nadie niega la importancia de la biología, nadie niega el rigor científico de las neurociencias, que vienen tomando cuerpo año tras año, pero ojo con pretender darle cientificismo al nivel conductual cuando para eso estamos implementando explicaciones biológicas, ¿sí? De esa manera, muchas veces escuchamos en las redes o adiestradores que intentan acercarse a la ciencia con términos como, por ejemplo, el córtex prefrontal, el sistema límbico, la oxitocina, la dopamina, el cortisol, la serotonina, los neurotransmisores. Está perfecto como un complemento, pero ojo, nos estamos desviando. A eso me refiero con acercamientos en alguna medida desviados. La pregunta que yo me hago es, ¿estamos yendo al grano? ¿Estamos profundizando en el grano? ¿O estamos diversificándonos y de esa manera no estamos siendo parsimoniosos? Es decir, no estamos optimizando nuestros recursos, ¿sí?
Si lo importante es pararnos frente al perro y estar bien parados técnicamente, a la hora de estudiar teoría, no desperdiciemos nuestros recursos porque básicamente no somos teóricos. Entonces tratemos de estudiar lo mínimo necesario para que podamos sacarle jugo a esa teoría a la hora de entrenar a un perro. La proliferación terminológica a la cual me acabo de referir a nivel teórico también promueve cierto nivel de desorientación / intuición técnica. ¿Por qué pongo desorientación / intuición técnica? Porque cuando hay mucha proliferación, quienes están empezando se desorientan. Literalmente se desorientan. Y quienes ya no están empezando, tienen como una cosa de intuición a la hora de pararse frente al perro. ¿Por qué? Porque como el avance teórico está tan diversificado, no pueden hacer uso de esa teoría, no pueden capitalizar esa teoría y trasladarla a la práctica, entonces se siguen manejando intuitivamente, ¿no? O sea, terminan sabiendo algo de teoría, un poco de cada cosa, pero a la hora de pararse frente al perro, más que un trabajo sistemático, tienen un trabajo bastante intuitivo que está permitido por la experiencia que tienen, ¿no? Entonces, si ese adiestrador tiene cierta cuota de experiencia, se seguirá manejando por la intuición. Si no tiene cierta cuota de experiencia, quedará como un poco desorientado. Fíjense que circulan en nuestro sector determinados protocolos técnicos, por ejemplo, cómo enseñar el junto a través del luring, cómo enseñar el apport, circulan en internet, cómo inicia fulano el apport, cómo lo inicia Mengano, cómo podemos enseñarle el mandar adelante, cómo podemos enseñar el pasaje detrás de los biombos, la técnica del cajón para el rastro, si es buena, si no es buena, entre muchas otras. Todo suele ir bastante bien, es decir, podemos tranquilamente con estos protocolos técnicos y sin saber mucho de teoría y teniendo un buen perro, podemos llegar adelante. De hecho, hay un montón, decenas y decenas de adiestradores que se han subido al podio sin saber demasiado de teoría, ¿no? Pero nuevamente la pregunta, ¿cuántas veces han cambiado de perro? ¿En qué medida han resuelto las dificultades aplicando aversivos o no? Yo creo que ahí hay algo para optimizar, ¿no? Entonces, hasta ahora estoy hablando de mi opinión, todo suele ir bastante bien, sin teoría me refiero, a menos que se nos presenten problemas. Entonces, si alguien me preguntara, ¿pero es posible ser exitoso en el deporte sin tener conocimiento científico? Yo diría, sí, es posible. Pero creo que se hace necesario recurrir a la teoría para pensar un poco más en otros términos cuando se presentan problemas. Y creo que se presentan problemas más frecuentemente de lo que nosotros popularizamos, ¿no? Y divulgamos. Si no, no se entiende por qué sigue habiendo una buena cuota de aversivos en el entrenamiento y no se entiende por qué hay tanto recambio de perros, ¿no? Entonces, a ver si me olvidé algo, leo esto rápido. Aquí comienzan a ser necesarios nuestros conocimientos y habilidades para resolver problemas. Cuando yo digo que serán necesarios nuestros conocimientos y habilidades para resolver problemas, precisamente me estoy refiriendo a aprender de análisis y modificación de la conducta. Creo que los adiestradores, aún haciendo deporte, tenemos que aprender de análisis y modificación de la conducta, porque solemos asociar la modificación de la conducta a la reducción de conductas indeseables. Y me parece que la modificación de la conducta es una categoría más general. Cuando nosotros le estamos enseñando una nueva habilidad a un perro y el perro está adquiriendo una nueva conducta, también estamos modificando la conducta. Y cuando en el campo del adiestramiento deportivo nos encontramos con una dificultad podría ser que el perro haga el ejercicio demasiado lento y necesitamos generarle más velocidad, esa cuota adicional de velocidad también la podemos generar con conocimiento en modificación de conducta, porque vamos a estar modificando la conducta. Entonces, si estamos a la altura de las dificultades que se han presentado, tanto nosotros como el perro, continuaremos avanzando en la carrera deportiva. Pero si no estamos a la altura de las circunstancias, aumentará la probabilidad, en mi opinión, de equivocar las técnicas, muchas veces incorporar aversivos, cambiar de perro y, por qué no, también muchos abandonan. Bien,
En este río revuelto, entiendo que las preguntas serían: ¿en qué cantidad de casos y ante qué dificultades el conocimiento en análisis y modificación de la conducta nos permitirá seguir en la carrera deportiva? Esto significa que nos va a permitir adiestrar, no sé, un setter irlandés y llegar a ganarle a un ovejero alemán con buenas condiciones. No, claro que no, no estoy queriendo decir eso. Lo que digo es que en una cuota de dificultad, que siempre tiene el límite de tener o no un buen perro, creo que podemos acercarnos a la ciencia de una manera un poco más directa, y a eso quiero llegar. Otro punto que me parece importante, otra pregunta que me parece importante, es si ese conocimiento en análisis y modificación de la conducta debe estar en manos de un adiestrador que haya pasado por la experiencia deportiva. Y acá también creo que hay una visión sesgada, por lo menos a mi modo de ver, repito, a mi modo de ver. ¿Cuál es esa visión sesgada? Que muchas veces se espera que la persona encargada de modificar esa conducta o diseñar una intervención para la modificación de la conducta tiene que ser un adiestrador que haya pasado por la experiencia deportiva. Y creo que esto no necesariamente es así. Los analistas de conducta tienen la posibilidad de predecir situaciones por las cuales no hayan pasado, ¿sí? Justamente porque una de las funciones que nos da el análisis de la conducta, una de las utilidades que nos brinda el análisis de la conducta, es poder predecir. Fíjense que muchas veces, cuando existe la multidisciplina, ¿a qué me refiero con multidisciplina? Cuando hay distintos saberes en convergencia hacia un objetivo común, ¿sí? Muchas veces quien es experto en alguna de esas disciplinas no es experto en la otra, ¿sí? Quien es cardiólogo no sabe mucho de traumatología. Cuando queremos construir una casa, de repente el que diseña la casa no es el que la construye. El que la construye no sabe diseñar una casa y el que la diseña no sabe construirla. Y sin embargo la casa se construye, ¿sí? Y cada uno, en su saber específico, puede aportar su parte sin que necesariamente tenga que conocer cada uno de los departamentos que configuran esa totalidad. Entonces me parece que muchas veces los adiestradores pecamos a la hora de tener dificultades, consultar con personas que fueron adiestradores, que pasaron por la experiencia deportiva, pero que no tienen tanta experiencia en resolver problemas de conducta, ¿no? Repito, es mi opinión, lo digo porque sé que no necesariamente lo que estoy diciendo puede caerle bien, puede herir alguna susceptibilidad, pero la verdad que soy bastante franco, lo hago con la mejor intención, y repito, mi espíritu es crítico pero constructivo. Avancemos un poquito más. Entonces, acá estoy cerrando el planteo ya desde una visión más cercana, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? Lo que en mi opinión está claro es que aprender análisis y modificación de la conducta optimiza nuestro trabajo. El análisis funcional de la conducta nos aporta una explicación científica acerca de por qué los organismos se comportan como se comportan. Cuando digo organismos, acá incluyo a todo ser vivo que ande por ahí comportándose con un sistema nervioso, ¿sí? Es decir, el análisis funcional de la conducta sirve también para humanos. El análisis funcional de la conducta nos aporta, en mi opinión, el camino más directo para entender, predecir y diseñar intervenciones para modificar el comportamiento. Y acá algo importante, tanto a nivel molecular como molar. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es esto de nivel molecular o molar? Yo creo también que nos hemos aproximado al mejoramiento técnico en los últimos años más a nivel molecular que a nivel molar. ¿Qué significa esto? El nivel molecular es un nivel acotado, específico, discreto. Por ejemplo, muestro un perro ejecutando el apor en terreno llano, ¿sí? Y se evalúa eso. Y comentamos, me pareció esto, me pareció lo otro, pero en eso yo creo que hemos avanzado mucho. Creo que avanzamos más a nivel molecular que a nivel molar. ¿Qué es el nivel molar? Patrones de conducta extendidos en el tiempo.
Patrones de conducta extendidos en el tiempo es qué pasa con ese perro cuando luego de aprender el aporte tenemos que encadenar toda la obediencia, más el rastro, más el ataque. ¿Qué pasa con ese perro cuando además le sumamos la vida cotidiana? Tiene una buena vida, tiene un buen nivel de bienestar y además es un perro deportivo. ¿Qué pasa cuando hacemos zoom y tenemos una mirada aérea? ¿Cómo funciona ese engranaje a nivel aéreo? ¿En qué medida avanzamos a nivel específico en mejorar, por ejemplo, el paralelismo en un junto? ¿Y en qué medida somos ensambladores? ¿A qué me refiero con ensambladores? A ensamblar todas las conductas que fuimos trabajando por separado en un todo coherente que hay que mostrar el día de la competencia. Podríamos llamarlo ensamble, podríamos llamarlo el armado de toda la secuencia. No es lo mismo dividir por separado que armar toda la secuencia. Y en ese sentido, a eso llamo molar. El enfoque molar es un enfoque más general, que incluye al molecular. No está claro dónde están las divisiones entre molecular y molar, pero la idea es la que estoy tratando de transmitirle. Molecular, algo acotado, muestro el paralelismo de un perro en el junto. Y el enfoque molar sería un enfoque más general que incluye no solo la vida deportiva de ese perro, cómo muestra el encadenamiento de conductas, sino también cómo es la vida en general de ese perro. Entonces, ¿está claro? Hago una pausa acá para ver si hay alguna pregunta del planteo al cual quiero llegar, porque ahora pasamos a la segunda parte, les tengo que contar un poco más específicamente qué es análisis funcional de la conducta. ¿Sigo adelante? Ah, se me metió con el ojo. Concha su madre. ¿Sigo adelante? Sí, sigue adelante. Bien. Bueno, ¿en qué consiste entonces el análisis funcional de la conducta? En líneas generales, el análisis funcional de la conducta involucra 3 grupos de acciones coordinadas, ¿sí?, que vamos a tener que implementar. Por un lado, recopilación de datos. Por otro lado, identificar las variables de las que la conducta es función. Ahora lo explico. Y en tercer lugar, identificar las relaciones funcionales que se producen entre dichas variables. Con recopilación de datos está bastante claro. No va a ser una recopilación de datos a ciegas, sino que va a ser una recopilación de datos coherente con lo que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Lo que antes se llamaba causas de la conducta, ¿sí? Muchas veces se escucha hablar en el mundo del adiestramiento que hay que encontrar, cuando uno modifica la conducta, la causa de esa conducta. Bueno, aquí ya tendríamos un planteo distinto. No habría una causa, sino que habría muchas causas. Podríamos hablar entonces de multicausalidad. Pero tampoco en el conductismo radical o en el análisis funcional de la conducta se habla de causas. En general se habla de variables. Variables como una condición, una característica, un factor que va a poder adoptar a lo largo del tiempo distintos formatos y distintos valores. Entonces, vamos a tener que identificar las variables de las cuales la conducta es función. Por último, no solo vamos a tener que identificar las variables, sino también vamos a tener que identificar las relaciones que se producen, las relaciones funcionales, luego voy a ampliar a qué me refiero con esto, que se producen entre dichas variables, ¿sí? Y acá una cita de Emilio Rives, un psicólogo de mucho prestigio mexicano. Los datos por sí mismos no proveen de conocimiento, se requiere una estructura teórica que organice, sistematice y vuelva significativos los datos. Entonces, tratemos de ampliar un poco esto del análisis funcional, a ver cuáles son esas variables y cuáles son esas relaciones funcionales. Antes de empezar, hay que aclarar algo importante para evitar malos entendidos, ¿sí? Malos entendidos que se repiten casi sin terminar de aclararse en lo que son enfoques cognitivos y enfoques conductistas. La confusión deriva de que el término conducta
es polisémico. ¿Qué es la polisemia? Cuando un mismo término tiene más de un significado, se le otorga más de un significado. Por ejemplo, la palabra banco es un término polisémico. ¿Por qué es polisémico? Porque si yo digo banco, ustedes a priori no saben si yo me estoy refiriendo al banco de la plaza o al banco para depositar y transferir dinero. El término conducta también es un término polisémico y tiene, en líneas generales, dos tipos de sentido, uno restringido y el otro amplio. En el sentido restringido, que en general lo utiliza mucho el lenguaje común, le damos un sentido restringido, se refiere a las acciones públicamente observables. Es decir, para el lenguaje común, cuando hablamos de conducta, hablamos solo de acciones públicamente observables. En ciencia, el término conducta también suele utilizarse en un sentido restringido, cobrando especial importancia en las situaciones de contrastación de hipótesis. Es decir, cuando en ciencia se establece una hipótesis y luego se hace un experimento para evaluar si esa hipótesis es o no valedera, es válida, lo que se toma en cuenta es la conducta públicamente observable, para contrastar esa hipótesis o no. En sentido amplio, ¿qué sería la conducta en sentido amplio? Fíjense que en un sentido amplio traspasa la frontera de los seres vivos. Por ejemplo, se habla de la conducta de los planetas, o la conducta de los mercados, o la conducta de un vehículo en ruta, por ejemplo. En ciencia y en el marco de los seres vivos, el conductismo radical y el análisis funcional de la conducta también le da un sentido amplio. Y esto es lo que hay que aclarar, porque no aclararlo suele ser motivo de malentendidos y controversias improductivas, ya que el término conducta incorpora a las interacciones con el ambiente, a la conducta encubierta y privada, como así también a periodos más o menos extensos en el tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que para el conductismo y para el análisis funcional de la conducta, cuando mencionamos el término conducta, también estamos haciendo referencia a la conducta privada. La conducta encubierta y privada es, por ejemplo, lo que ustedes están pensando. Lo que ustedes están pensando ahora, si nos paramos en el sentido común, si nos paramos en el lenguaje popular, si nos paramos en un sentido restringido, no sería conducta. Sería pensamiento, serían procesos cognitivos, podría decir un psicólogo. Bien, pero si nos paramos en sentido amplio, sería conducta del pensamiento, sería conducta de las emociones. ¿Se entiende por qué se generan controversias? Porque muchas veces se dice que el conductismo no atiende a los pensamientos y a las emociones, pero en realidad sí que lo atiende. Lo que ocurre es que lo llama a eso conducta encubierta y privada, ¿sí? ¿Por qué hace esto el conductismo? Porque uno podría decir, bueno, pero entonces esta controversia la genera el conductismo. ¿Por qué llama conducta a algo que la mayoría de las personas no llaman conducta? ¿Sí? Bueno, hay un motivo. Este motivo lo desarrolló Skinner. El motivo es el siguiente. Skinner, hasta donde pudo estudiar la conducta, partió de la base y no vio nada distinto en el pensamiento que no se deba a procesos que son los responsables de generar la conducta observable. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando cómo enseñarle el apport a un perro, lo estamos pensando, no estamos con el perro ahí, lo estamos pensando. Y decimos, bueno, a ver, podría ponerme en una silla y ponerme comida, la comida en el bolsillo, la comida en la vista. No, la comida a la vista no, porque el perro se va a enfocar en la comida y no en el apport. Bien, ¿qué estamos ensayando ahí? Una conducta encubierta. Estamos imaginando una acción. Y también estamos imaginando una consecuencia. De repente decimos, no me voy a quedar con la comida en la boca porque el perro se va a enfocar en la comida y no se va a enfocar en el apport. ¿Qué es eso? No me voy a enfocar, no me voy a quedar con la comida en la mano. Eso es un castigo de esa conducta imaginaria en la cual yo pensé cómo enseñarle el apport. Lo que va a decir Skinner entonces es que cuando ensayamos, cuando pensamos a nivel encubierto, no está ocurriendo nada distinto
a lo que ocurre cuando nos comportamos de manera públicamente observable. Si no está ocurriendo nada distinto, no hay motivo para llamar a eso encubierto y privado de otra manera. La metáfora que se utiliza, que acá lo ven como apunte, es la metáfora del iceberg. Nosotros vemos el iceberg, ¿sí? Vemos la punta del iceberg desde nuestra posición de observadores y nos preguntamos qué habrá debajo de la punta del iceberg. Luego vamos a ver qué hay debajo de la punta del iceberg y vemos que hay iceberg. Entonces, si cuando vamos a ver qué es lo que hay abajo de la punta del iceberg, que no está directamente observable, vemos que hay iceberg, la pregunta es si cabe que llamemos a esa base del iceberg de otra manera. Cabe que llamemos a esa base del iceberg de otra manera si cuando vamos a ver lo que hay en la base del iceberg nos encontramos, por ejemplo, con una roca de otra naturaleza, que no pertenece al iceberg. Entonces llamemos a esa roca de otra manera. Pero hasta lo que se sabe, y en esto ya los estoy como llevando a la investigación actual, se está deslindando hasta qué punto todos los procesos cognitivos que se están estudiando se pueden explicar por procesos conductuales, por ejemplo, condicionamiento encubierto, que es el ejemplo que les acabo de poner cuando imaginan enseñarle la por y dicen no, así sí, así no, y hasta qué medida hay algunos procesos internos que no pueden ser explicados por procesos conductuales, por ejemplo, de condicionamiento encubierto, y entonces habría que ponerle otro nombre. Si nosotros aclaráramos estos malentendidos, la verdad es que podríamos tener un debate más productivo. La verdad que no viene ocurriendo esa aclaración y por eso están tan enfrentados los modelos conductistas y cognitivos, creyendo que unos niegan lo que el otro afirma, ¿no? Bien, pasemos a lo que sería nuestro primer paso cuando intentamos analizar la conducta. Ya dijimos que vamos a intentar identificar las variables de las cuales la conducta es función. La conducta para Skinner es un flujo continuo, para Skinner y muchos de sus seguidores, es un flujo continuo. Fíjense, no sé si lo pueden llegar a ver, que acá dice conducta, y acá también dice conducta, pero no se ve tanto. Esta transparencia intenta representar la conducta encubierta. Es decir, hay conducta aun cuando nosotros no veamos desde afuera, desde nuestra posición de observadores, ninguna acción observable. Este flujo continuo comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Todo el tiempo estamos haciendo cosas. Incluso ahora están sentados, están escuchando algún ruido externo, todo eso es conducta. Recordemos que la conducta en un sentido amplio no implica necesariamente que nos tengamos que mover y presentar acciones públicamente observables. Y para el conductismo y para el análisis funcional de la conducta siempre, siempre, siempre va a ser interacción entre un organismo y un entorno. ¿Sí? Por eso nos ahorramos con esta definición tener que ubicar a la conducta o en el exterior o en el interior. ¿Por qué? Porque no está en ninguno de los dos lados. No está ni en el interior ni está en el exterior. La conducta es interacción, es una relación. Si yo soy hermano de fulano de tal o novio de fulano de cual, esa relación no está en ningún lado, es una relación. ¿Sí? Entonces, la conducta es una relación entre entorno y organismo, que no está ni adentro ni afuera del organismo. Es una relación con el entorno. Digo esto porque muchas veces cuando queremos explicar algún comportamiento de los perros, se lo atribuimos más a un aspecto interno y a veces a un aspecto externo. Y si bien puede haber diferentes proporciones, siempre hay interacción. Aquí con esto también podemos linkear esto con la relación entre innato y aprendido. La primera intervención que hacemos en un análisis funcional de la conducta, entonces, es hacer un corte. ¿Un corte en dónde? En este flujo continuo, que denominamos comportamiento. El corte lo que nos permite es tener un segmento a analizar, también llamado unidad de análisis. Fíjense, acá tienen una cita de Segura,
que es como la Biblia del análisis funcional. Ahora salió otro libro hace poco de otra autora. Pero unidades de análisis y segmento a analizar podríamos tomarlo relativamente como sinónimos. Es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿No? ¿Qué es lo que voy a analizar? Bueno, voy a analizar esta conducta, corte. Se van a ir agregando a este esquema más intervenciones, ¿sí? El análisis funcional de la conducta no es solo eso, pero esta es nuestra primera intervención. Aquí lo que hacemos en ese corte es empezar a identificar lo que se llaman variables funcionales. ¿Cuál va a ser la variable funcional? En principio vamos a identificar la conducta que vamos a analizar y luego vamos a ver qué relación se establece con el entorno. Bajo esta idea, bajo este objetivo, vamos a tener dos tipos de procesos, ¿sí? Uno va a ser los procesos clásicos, en donde vamos a tener dos elementos, A y B, y otro va a ser los procesos operantes, en donde vamos a tener lo que se llama una triple contingencia, es decir, una asociación de tres términos. Cuando nosotros le decimos que al perro se siente, ese comando es un antecedente de la conducta de sentarse, y esa conducta de sentarse produce una consecuencia, que puede ser acceder a un estímulo apetitivo que funciona como reforzador, o puede ser desligarse de un estímulo aversivo que funcionó como presión en este sector. Y ahí estaríamos hablando de reforzamiento negativo. Entonces, vamos a tener en las unidades de análisis dos posibilidades, o dos elementos, ahí vamos a hablar de condicionamiento clásico, en donde la llegada del estímulo incondicionado va a ser independiente de la conducta del animal. El típico ejemplo de Pavlov con el perro: ruido sonoro, comida, ruido sonoro, comida. Pensemos en el clicker, clicker, comida, clicker, comida, clicker, comida. La comida llega independientemente de la conducta del perro, simplemente estamos lo que en la jerga se llama cargando el clicker. Y luego el clicker, si lo probamos solo, en una cantidad de ensayos, dependiendo de varias cuestiones más, va a producir una respuesta condicionada clásicamente, ¿sí? El ruido del clicker va a producir una respuesta condicionada clásicamente. Ahí vamos a tener o condicionamiento clásico o condicionamiento instrumental. ¿Cuáles van a ser las variables funcionales entonces? Antecedentes, conducta y consecuentes en el caso del condicionamiento operante. Avanzamos un poquito más. Si estamos en el marco del condicionamiento operante, hay algo que tenemos que aclarar porque no está demasiado popularizado. Solemos pensar, cuando vemos una intervención sobre una conducta, sobre un perro, por ejemplo, el perro se sienta y recibe una pelota, solemos pensar que esa pelota vino a reforzar la conducta. Y aquí ya tenemos un primer problema. Lo que nos va a decir Skinner es que a priori no sabemos que esa pelota vino a reforzar alguna conducta. Lo que tenemos que hacer es un experimento. Y ese experimento consiste en ver qué pasa con esa conducta a lo largo del tiempo. Si esa conducta aumenta en frecuencia, esa pelota funcionó como un refuerzo. Si esa conducta no aumenta en frecuencia, esa conducta no funcionó como un refuerzo. Entonces, cuando muchas veces decimos, bueno, aquí apliqué un refuerzo, ojo con eso, porque para decir más técnicamente que tal intervención fue un refuerzo, o también, ¿por qué no?, un castigo, tenemos que evaluar, observar esa conducta a lo largo de un patrón temporal más largo. Es decir, tenemos que extendernos en el tiempo e ir viendo qué pasa con esa conducta. Avanzamos un poquito más. Les aclaro que estamos en la parte más densa de la clase, ¿sí? Así que paciencia, que luego voy a pasar a aplicaciones prácticas y todo esto lo vamos a poder capitalizar. Pero ahora estamos entrando en la parte más densa a nivel teórico. Variables funcionales
variables funcionales vamos a tener de dos tipos. Dijimos, si pensamos en condicionamiento operante, que vamos a tener el ABC, algo que ocurre antes y algo que ocurre después de la conducta. Ese ABC, esas variables funcionales, van a ser tanto del entorno como del organismo. Generalmente se asocia que los antecedentes de una conducta instrumental están en el entorno, pero esto no necesariamente es así. También pueden haber estímulos antecedentes que gatillen, que produzcan una conducta instrumental cuando ese estímulo es interno, proviene del organismo. En todos los casos vamos a estar hablando de estímulos antecedentes, provengan del entorno o provengan del organismo. Y acá viene algo importante. Este segmento a analizar, este corte artificial que hicimos en el flujo de conducta, que nos proponemos identificar las variables de las cuales la conducta de función, no está en el vacío, no está en el aire, sino que va a estar atravesado por lo que se llaman las variables disposicionales, que también les anticipo, vamos a tener variables disposicionales del organismo y del entorno, que eso lo vamos a ver en la próxima filmina. ¿Qué son las variables disposicionales? Las variables disposicionales son aquellas variables, aquellos factores que no forman parte específica de la interacción, pero que la afectan. La afectan para más o la afectan para menos. Tiran la conducta para un lado o la tiran para el otro. Por ejemplo, todos los adiestradores sabemos que si pretendemos reforzar con comida, nuestro perro va a responder más si está privado de comida, si tiene hambre. No, dije. Entonces, no creo que tus invitados hayan conseguido comidas de ollas tipo... Entonces, si nosotros tenemos un perro privado de comida, coloquialmente podríamos decir que tiene un nivel de hambre importante, podemos inferir que el perro va a estar disposicionalmente apto para el reforzamiento comestible. Si pretendemos reforzar una conducta con reforzamiento social, con caricias, también podríamos privarlo de caricias para que esas caricias tengan más valor reforzante durante el entrenamiento. Entonces, el eje privación-saciedad va a ser una de las variables disposicionales del organismo que van a incidir en que estas variables funcionales, en que este proceso de aprendizaje específico que estamos analizando, se favorezca o no se favorezca. Otra de las variables disposicionales, porque variables disposicionales hay muchas, incluso muchas más de las que les estoy mencionando acá, es la historia del condicionamiento. La historia del condicionamiento que no va a ser lo mismo que historia de aprendizaje. ¿Cuál va a ser la historia del condicionamiento? Es la historia del condicionamiento que va a tener el perro en relación a esos tres elementos. Sigamos poniendo como ejemplo el condicionamiento operante. Si yo le estoy diciendo adelante y el perro tiene que ir adelante y luego encontrarse con un reforzador, la pregunta es, ¿en qué medida va a incidir el aprendizaje previo? Y obviamente que va a incidir el aprendizaje previo en relación a ese ejercicio. Cuanto más trabajo tenga el perro, mejor ejecución va a tener, ¿sí? Y en la medida en cómo haya desarrollado ese trabajo, va a ser parte de la explicación de por qué el perro se comporta hoy como se comporta. ¿Cuál va a ser la diferencia entre historia de condicionamiento e historia de aprendizaje? Que la historia de condicionamiento va a ser específica de la historia de aprendizaje del segmento a analizar. Si yo mandé al perro adelante, la historia de condicionamiento es qué aprendizaje específico tiene con respecto a ese ejercicio, a esa trilogía ABC. Si yo estoy hablando de historia de aprendizaje, es una categoría más general. Podríamos incluir también el vínculo que tengo con el perro, la vida que llevó, todo el aprendizaje desde que nació. También va a tener que ver como variable disposicional todo lo que tenga que relacionarse con la estructura del perro, el estado físico, la edad, el estado de salud, etc. Todo esto va a ser variable disposicional del organismo.
Por último, en esta complejización del análisis funcional, vamos a tener, como ya anticipamos, variables disposicionales del entorno. ¿Cuáles son las variables disposicionales del entorno? En principio, muchas más que estas, pero son todos aquellos factores del entorno externo al organismo, fuera del organismo, que van a afectar en alguna medida este segmento que es nuestra unidad de análisis. Por ejemplo, medio de contacto. El medio de contacto podríamos incluir, por ejemplo, el tipo de collar que utilizamos, el contacto físico que establecemos con el perro, cómo le transmitimos a nivel físico de contacto los mensajes. También la temperatura, por ejemplo, si pensamos en rastrear un día de calor o un día óptimo para el rastro, va a incidir en cómo se desarrolla esta secuencia funcional. El estado del terreno, sigamos, pues el rastro acá es bastante gráfico, el estado del terreno va a incidir en si el perro tiene esta secuencia funcional favorecida o no, y pueden entrar muchos otros también. Entonces, un análisis funcional, fíjense que dista mucho de etiquetar al perro, dista mucho de pensar que vamos a identificar una causa, sino que va por el lado de establecer un corte en ese flujo continuo, identificar un segmento a analizar, identificar una unidad de análisis y pasar a identificar las variables de las cuales esa conducta es función. Preguntarnos si esa conducta es clásica, es operante o ambas, porque también pueden ser, podemos tener conductas clásicas y operantes. Identificar cuáles son los antecedentes de esa conducta, identificar cuáles son los consecuentes, esos consecuentes, seguirlos a lo largo del tiempo, para realmente tener una certeza de si están funcionando como refuerzo positivo, como refuerzo negativo, como castigo positivo o como castigo negativo, que son las 4 alternativas que tenemos en el condicionamiento operante, y luego de analizar estas variables funcionales, preguntarnos en qué medida las variables disposicionales del organismo y del entorno están afectando para más o para menos a nuestra unidad de análisis. En qué medida el perro está motivado hacia el reforzador o no, en qué medida está la historia de condicionamiento de esta conducta específica, en qué medida, por ejemplo, el perro puede anticipar determinados programas de reforzamiento y eso me puede estar afectando. Todo esto que lo estoy planteando en términos de título general, tienen, créanme, mucha letra chica, como cuando hacemos zoom sobre un mapa y nos vamos acercando, y al principio tenemos el globo terráqueo, luego tenemos continentes, luego vamos identificando países, luego vamos identificando provincias, luego barrios, luego casas, luego familias, luego personas, ¿no? Es decir, esto, si yo pudiera seguir, la idea no es complejizarlo más, hasta acá llegó la complejización del análisis funcional, pero nosotros nos podemos seguir metiendo, por ejemplo, acá, en historia de condicionamiento, historia de aprendizaje, y ver cómo, por ejemplo, los distintos programas de refuerzo afectan a la ejecución actual. Todo eso es muy distinto a etiquetar a un perro, a poner palabras donde tengan que ver, por ejemplo, con términos biológicos que no nos aportan mucho. Esto sí nos aporta herramientas para poder intervenir. Y lo que voy a tratar de explicarles y mostrarles en lo que sigue de la charla, que creo que va a ser un poco más amena, por lo menos un poco menos densa teóricamente, va a ser cómo podemos trasladar esto a la práctica. Entonces, es el momento para comenzar a integrar el análisis funcional sobre la práctica deportiva de cara a la competencia.